continuar la grabación. Decíamos la clase pasada que si bien muy pocos pacientes pueden tener una reacción de hipersensibilidad tan exagerada como lo es la anafilaxia, y hablamos aproximadamente del 1% de nuestros pacientes, pero y que algunos de esos que generan anafilaxia pueden desencadenar en un choque anafiláctico. Si bien el número es muy pequeño, 1%, como dicen, mientras exista la posibilidad, hay que estar preparados. Entonces, uno de los propósitos del curso, les decía, es que ustedes puedan identificar en este momento el tipo de reacción de hipersensibilidad que presente su paciente y si este tipo de hipersensibilidad, de acuerdo a la sintomatología clínica que presenta, pueda o no generar un compromiso para la vida o para la integridad del paciente. Que ustedes lo identifiquen, pero además que puedan generar un plan de acción de intervención, ¿no? Les decía que no nada más es decir, bueno, ya se puso malito y yo cumplo con hablarle a los servicios de emergencia y pues ahí espero y me quedo expectante hasta que llegue la ambulancia y pues lo que le pasa al paciente, ¿no? No, decíamos que nosotros o la ley nos exige tener un protocolo de atención inicial, básica, a estos pacientes y en lo que llegan los servicios especializados de urgencias para poder brindar la atención complementaria. Puesto que, evidentemente, les decía, no nos exime la ley de decir, bueno, yo no sé qué hacer, yo le puse un medicamento, hice una reacción de alergia y yo no sé cómo responder ante esta situación y pues ya el paciente se murió o quedó con alguna secuela ahí complicada, ¿no? La ley es muy clara, ustedes si tienen la facultad de administrar algún medicamento, perdón, en el consultorio, pues tienen que tener el conocimiento para poder intervenir si es que este paciente genera algún tipo de reacción adversa, anafiláctica o choque anafiláctico, ¿no? Ha habido casos, les digo, en los que se ha mencionado que pacientes en consulta dental por administración de anestesia desarrollan una situación de anafilaxia y pues por no saber cómo responder adecuadamente el paciente ha muerto. Y entonces, pues bueno, son cuestiones no solo administrativas las sanciones que ustedes se puedan acarrear, sino también de índole penal. Y entonces, bueno, no nos dan, el chiste es darles un poco de armas y que, como les decía, es importante que ustedes puedan tener este tipo de medicamentos en su consultorio privado y que con el paso del tiempo me digan ustedes, ¿sabes qué? Lo tuve que tirar porque se me caducó. Te diría, bueno, qué bueno que lo tiraste. Eso quiere decir que qué bueno que se te caducó, no tuviste la necesidad de utilizarlo, pero que si hubiera habido la necesidad, pues tenías los medicamentos para poder sobrellevar la situación. Y entonces tu paciente está bien y tú también como profesional del área. Entonces platicábamos la clase pasada y aquí nos quedamos en esta lista de síntomas. Decíamos que para clasificar una situación de tipo anafilaxia es una combinación de algunos de estos síntomas. Decíamos que normalmente siempre va a haber una afectación de tipo en la piel, siempre en cuestiones de tipo alérgica anafiláctica, o desde hipersensibilidad general hasta una situación de anafilaxia, va a haber un componente de afectación a la piel, ¿sale? En la mucosa en las pieles. Entonces decíamos que este componente de afectación a la mucosa de la piel puede ser desde la urticaria, el rash cutáneo o el angioedema, y que entonces no solo además la afectación a la piel, sino que también haya afectaciones al sistema respiratorio, ¿no? Veíamos en las definiciones que nos daban acertadamente en la clase pasada sobre definiciones de anafilaxia, que es afectación de 2 o más órganos o más sistemas. Entonces, en este caso está afectado la piel, puede haber afectación del sistema respiratorio y esa afectación del sistema respiratorio va a estar clínicamente en expresión
bajo estos síntomas, que puede haber disnea, dificultad para respirar, sibilancias, es decir, broncoconstricción, es decir, que el calibre de los bronquios disminuya y que puede hacer desde una disminución hasta un cierre completo, y eso se evalúa clínicamente como que el paciente al momento de meter y sacar el aire, soy un silbido que en un inicio puede ser solo audible con el estetoscopio, pero que en casos más graves es audible con el simple oído. Hablamos del estridor, que es una respiración ruda, fuerte, que también genera por hipersecreción de moco a la cavidad alveolar en la vía aérea baja, y esto genera también, el estridor puede ser y esta moco, excesiva secreción de moco, genera una obstrucción mecánica en la vía aérea, lo que imposibilita la entrada de aire, y este estridor puede ser también de bajo o de alta intensidad. Vamos a hablar de otro síntoma, que es la hipotensión constatada, y decíamos que hablamos de la hipotonía, del síncope o la incontinencia, ¿no? Y finalmente, o algún tipo de síntoma gastrointestinal persistente, que es el dolor abdominal, el cólico, el vómito. Para esto, les pedí, por ejemplo, para esta parte de la... ¿Dónde está mi pluma acá? Para poder nosotros evaluar esta situación del síncope, de la incontinencia, de la pérdida de la conciencia, les pedí a ustedes que investigaran o lo que es la escala de coma, o la escala de conciencia o la escala de coma de Glasgow. ¿Sale? La escala de coma de Glasgow es una tablita que nos marca evaluar algunos parámetros que nosotros podemos determinar simplemente, rápidamente, cuando una persona pierde la conciencia, cuando una persona se desmaya. Esta escala de Glasgow va desde los 0 puntos hasta los 15 puntos y cada parámetro va aunando esta puntuación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos determinar si el paciente está simplemente desmayado, o sea, simplemente bajó la presión, se desmayó, tiene una situación de síncope, tiene una situación de inconsciencia, de estupor, o es decir, en los grados más avanzados de la pérdida del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y entonces, en base a esta evaluación rápida con la escala de Glasgow, ¿sale? Evidentemente, podemos evaluar la urgencia o no, si es que o el daño es más leve o más grave, valga la redundancia, de la situación de la pérdida de conciencia en nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, a ver, alguien levante la mano, alguien me puede mencionar cuáles son los parámetros que se miden en la escala de Glasgow, por favor, levanten la manita. Su tarea la hicieron. A ver, iPhone de Esmeralda. Yo no sé, ¿qué pensaba tu mamá, Esmeralda, en ponerte iPhone? Pero, no, es que estoy conectada desde mi celular, entonces yo creo que por eso sale así. Sí, ya sé, pero... ¿Cómo se llama ese iPhone? iPhone Castilla. iPhone Hernández Castilla, a ver, te escuchamos. ¿Cuáles son los parámetros que mide la escala de Glasgow? Es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. Esos son los 3 parámetros. Apertura ocular. Ajá. Luego. Respuesta verbal. Y respuesta motriz o motora. Motriz. ¿Vale? Y entonces aquí habla de cada uno de los parámetros, ¿no? A ver si me sigues acompañando. Déjame mover esta parte. Ok. En la apertura ocular y en la respuesta motriz, ¿qué parámetros se evalúan? Si son espontáneos, ¿no? Me parece. A ver, platícame. ¿En cuál? O sea, se evalúan tres aspectos, ¿no? En la apertura ocular, ¿qué valoramos? Si la apertura ocular es... Es voz, bueno, la voz, el dolor, y me dice espontáneo. Ajá, entonces, voz, al dolor y espontáneo. Y tengo otra opción y dice ninguna. Y ninguna, ¿no? Es lo más cañón, ¿no?
¿Qué quiere decir? Si una persona pierde el sentido, la conciencia, se desmaya, ¿no? En el caso aquí, iPhone, ¿no? Se nos desmaya iPhone. Entonces yo me acerco, a tú como explorador, hablas y le llamas por su nombre. Si no conoces su nombre, bueno, señorita, chica, amiga, Juancha, Petra, como se llame, le haces un estímulo verbal, ¿sale? Si la persona apertura los ojos al estímulo verbal, es decir, responde a su nombre y responde a que tú le estás hablando, prácticamente no hay pérdida de conciencia. Luego, si si la apertura es espontánea, es decir, se desmaya y abre los ojos, el nivel de conciencia está conservado, solitos. Si en cambio él responde al dolor, acuérdate que las vías propioceptivas o las vías de control de nuestro organismo, el dolor es una de las vías que se mantiene aún cuando nosotros tenemos pérdida de conciencia sustancial. ¿Qué quiere decir? Pues que el cuerpo mantiene esta manera de protegerse, aún preservando la vía del dolor. Entonces, déjenme, ¿dónde está mi camarita? Entonces, si tú vas en esa escala, ves que un paciente se desmaya, ves que un paciente se pierde el conocimiento, entonces lo primero que acercas es llegar, evaluar. Si el paciente abre a los pocos segundos de que perdió la conciencia, abre espontáneamente los ojos, quiere decir que el nivel de afectación de la conciencia es prácticamente nulo. Si el paciente se mantiene todavía con los ojos cerrados y tú llegas y le hablas, iPhone, ¿estás bien? iPhone, ¿estás bien? O sea, tienes que aumentar tu, este, tu intensidad de la voz. Si el paciente abre los ojos espontáneamente, quiere decir que estamos en un nivel de inconsciencia muy bajo, o sea, todavía o sea, se desactivó el sistema, pero luego se reinicia. Cuando hablamos del estímulo al dolor, quiere decir que, les decía, el cuerpo preserva estas vías de defensa últimas en el caso de cuando el sistema nervioso central se está apagando o se está lastimando. Entonces tú lo que tienes que hacer es, si el paciente no abre los ojos, no responde al estímulo verbal, lo siguiente es general al dolor. Tú vas a infligir cierto dolor. Y no es que llegues y lo patees, o llegues y le piques un ojo, o le pinches o le piques con algo, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar puntos dolorosos que el paciente va a reaccionar. El principal punto doloroso que nosotros vamos a encontrar accesibles a nosotros es aquí sobre el esternón. A ver, espera, acá. Entonces vas a colocar tu mano en forma de puño, en esta forma, ¿sí? Y entonces, es más, háganlo ustedes. Apriétense esta zona del esternón, duro, en esta forma circular. Y verán que les va a doler. ¿Sale? Entonces, si el paciente responde a ese estímulo doloroso, también tiene un puntaje en la escala de Glasgow. Ya en cambio, si el paciente no abre los ojos, no responde a la voz, no responde al dolor, estamos en el nivel más profundo de pérdida de la conciencia, es lo más grave, ¿sale? Luego, a ver, Jenny, en el caso de la respuesta verbal, platícanos un poquito. Encontré 5 puntos. El primero es orientado y conversado. El cuarto es desorientado y hablando. Tercero, palabras inapropiadas. Segundo, sonidos incomprensibles. Y primero, ninguna respuesta. Aquí acuérdate, muy bien, Jenny, gracias. Acuérdate, aquí la respuesta verbal es uno de los elementos más predominantes en cuanto al funcionamiento correcto de la corteza cerebral. Cuando algo afecta el funcionamiento de nuestra cerebro, lo primero que se tiende a perder es el funcionamiento de la corteza cerebral, lo más elevado en el funcionamiento. Entonces, una persona que ha perdido la conciencia por cualquiera que sea el motivo, ¿sale? Si inmediatamente, ¿no?, se desmaya y abre los ojos, tú tienes que ver que él hable. Entonces, si él habla y tú le preguntas, oye, ¿estás bien? No, sí, sí estoy bien, ¿no? Se escucha un poco de...
lo primero que tienes que preguntar es, ¿dónde estás? ¿Sabes qué te pasó? Y algo tan banal como, ¿sabes qué día es hoy y qué fecha es hoy? Si el paciente te responde adecuadamente, no, pues espérate, es que estaba yo tranquilamente en el sillón, me estabas atendiendo y ¡pum! Se me nubló la vista. Y yo sé que estoy aquí contigo en tu consultorio, hoy es jueves 3 de diciembre y son las 11 de la mañana aproximadamente, 11:30. El nivel de conciencia se recuperó adecuadamente. Conforme la afectación, aunque el paciente empiece a recobrar la conciencia, pero la afectación en el sistema neurológico es más profunda, se van perdiendo las capacidades del habla y de la coordinación del habla. Entonces, si está más profundo, el paciente va a decir, no, pues no sé ni dónde estoy, a lo mejor te dice, no sé quién eres. O sea, puede hablar bien, pero no está orientado en tiempo y en espacio. Es un nivel más profundo de afectación neurológica. Luego, el paciente te habla, pero te dice frases que no son coherentes, ¿no? Te dice, es que sí, fíjate que entonces estaba yo caminando por el bosque y entonces el perro, el gato, o sea, habla bien, se le entiende lo que dice, pero no hay congruencia en la hilación de sus preguntas. Eso es una afectación de la función de la conciencia a un punto cerca del estupor, es decir, de la pérdida de conciencia profunda. Y finalmente, el paciente que tiene una afectación de la conciencia más severa, ya no puede articular palabras y emite solamente lo que se conocen como sonidos guturales. Tú le hablas y quiere decir algo, pero no puede. Y solamente se escuchan ese tipo de sonidos. ¿Sale? Y entonces esto también se evalúa de acuerdo, es una afectación más profunda, más severa de la función de la corteza cerebral. Entonces vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado de acuerdo a el estímulo de respuesta verbal. ¿Sale? ¿Alguien más había levantado la manita por ahí? Doc, un favor. ¿Itzel? ¿Quién habló? Doc, Ajá. ¿me ¿Escucho? oye? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo soy Ana. ¿Qué pasó, jefa? Es que te desconocí la voz. Perdón, dice Marisol que si la puede aceptar, que lleva media hora esperando y que no ha podido entrar a la clase. Marisol. Pues dile a Marisol que aquí, si es ella, me aparece como Maribel Hernández número 21. Y entonces coméntale a Marisol que recuerda que por indicaciones de decanatura y de vicerrectoría de docencia no podíamos aceptar a ningún alumno que no tuviera su nombre completo como nombre de usuario. ¿Sale? Acuérdate que es cuestión de seguridad. Entonces aquí me aparece, si es ella, me está apareciendo alguien que dice Hernández Maribel número 21. Me parece que es el usuario de su hermana. Ajá, por eso digo, por eso no la ha admitido. Y de hecho yo mandé un mensaje a la sala de espera diciendo que cambiaran su nombre de usuario por el nombre completo, porque de lo contrario, y acuérdense, eso no es cosa mía, es cuestión de seguridad, indicación de decanatura y de vicerrectoría de docencia. Entonces, pues yo no sé quién es Maribel. Pasaba como un guía, que en su computadora aparecían unos usuarios ahí medio raros, letras raras, creo que siempre, y pues ya también lo hizo favor de cambiar. Entonces, que bueno, se si es ponga Maribel. iPhone también. Sí, pues es que, por ejemplo, es que el de Esmeralda, pues dice iPhone Esmeralda y viene su nombre completo. Pero pues si aquí Maribel, pues no sé ni quién es Maribel, ¿qué tal? Y nos quieren secuestrar. Maribel Guardia. Bueno, ahí sí sin problema le damos acceso. No, yo le quiero cambiar el nombre a mi cel, pero no me aparece la opción, por eso aparece ahí un nombre ruso, quién sabe qué. A mí tampoco Sí, me ahí sí aparece la opción, profe. Si no, sí. Esto creo que lo hacen desde Zoom, ¿no? Pero bueno, ahí por lo menos sí ya sabemos quién es Esmeralda, pero ahí Maribel, pues quién sabe. Bueno, a ver, Itzel, sí. Bueno, ahí dile a Ana, ya, dile, vuelve a aparecer Maribel. Le voy a dar acceso a Ana, dile que le voy a dar acceso, pero pues que pues no diga que no la quiero, no va a decir, ay, sí, no la quiero aceptar, ¿no? Pero es cuestión de las seguridades.
¿Vale? Ok. Entonces, perdón. A ver, a ver, ¿dónde está? Itzel. Itzel. Vais, ibas a hablar o pidiendo la palabra para hablarnos sobre la respuesta. Pero sobre la respuesta motora. Ah, respuesta motriz. Perdón. Ah, ujú. Pues también son 6 criterios y es si obedece las órdenes, si localiza el dolor, si tiene retirada, siente la retirada del dolor, una flexión anormal, una extensión anormal y si tiene ausencia de la respuesta. Ah, exactamente. Aquí, por ejemplo, muy bien, Excel, gracias. En el caso de la respuesta motriz, recuerda, en el desarrollo del ser humano, nosotros vamos primero teniendo un desarrollo inicial básico en el cual nuestros movimientos tienden a ser torpes, ¿no? Los niños, los bebés, los pequeñitos, quieren agarrar algo y agarran todo con la mano, ¿no? Así la mano grande, todo, ¿no? Y a lo mejor quieren agarrar algo y se pasan, ¿no? No lo agarran bien y tratan de ubicar. Eso es motricidad gruesa rudimentaria. Conforme se nos va desarrollando nuestro sistema nervioso, esa motricidad se vuelve más fina y más específica. Tanto que tú puedes con estos dos deditos ubicar un elemento muy pequeñito y tomarlo con la pinza fina de tu pulgar. Cuando se nos afecta o recibimos una afectación del sistema nervioso autónomo, esa respuesta motriz se ve afectada. Entonces, en un inicio se pierden estas motricidades finas. Si al momento de que el paciente pierde la conciencia, cuando la recobra, puede moverse y generar una respuesta motriz adecuada a como estaba anteriormente, la afectación prácticamente fue nula. Vamos desde ahí hasta la pérdida, ¿no? La desorientación, el paciente se quiere parar y se trastabillea, se puede caer, movimientos torpes, ¿sale? Quiere agarrarte y no puede, o no hay un estímulo muscular. En el caso más profundo de la pérdida profunda, la respuesta motriz se pierde, es decir, el paciente no puede movilizarse, ¿sale? Y eso implica una alteración profunda del sistema nervioso autónomo. Como verán, esta parte de la escala de coma de Glasgow es importante. Yo les recomendaría que ustedes la tuvieran impresa en su consulta, así grandecita. Digo, no está de más, o sea, no es hasta ese punto algo que puedan manejar. Digo, los neurólogos lo manejan así al 100%, pero en el caso de ustedes, bueno, tenerlo a la mano en su consultorio para que si llegase a pasar, rápidamente puedan evaluar. Esta escala de coma les decía, nos puede orientar fácilmente si la situación que vive el paciente es grave o puede ser tratada rápidamente con que se puede revertir fácilmente sin ningún problema. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Duda, queja o comentario? No, doctor. Ok. Marisol, ¿ya andas por ahí? Ya aquí estoy. Dale, Marisol, ya está diciendo que te estabas poniendo verde y que no me deja entrar. Gracias. ¿Qué trae Porque contra llevo mí? media hora en espera y nadie me dice, ni siquiera me dijeron así como porque pues tienes el nombre de alguien más. Pero mandé mensaje a la sala de espera. Es que no lo vi, o sea, bueno, no me llegó nada, entonces como me volví a salir porque pensé que a lo mejor era el internet o algo así. Entonces no Me me deja. salí, no sé si fue porque pues me salí y ya no vi el mensaje. Bueno, sale, ya sabes. No hay Gracias. nada, no. Nada más checar esta parte, ¿no? Porque digo, es cuestión de indicaciones de la universidad, por cuestiones de seguridad. Tengamos que ver, ¿no? Igual tu hermana sí ingresa, ¿no? Número 21 y así. Sí, así ingresa, por eso también no sabía que tenía el nombre de ella. Vale, entonces ahí está. Muy bien. Sí, Samantha, ¿qué gracias. pasó? Sí, Marisol. ¿Qué pasó, Profe, yo tengo Samantha? una duda. Que sean dos. Bueno, en caso de los niños, o sea, ¿es el mismo parámetro o es diferente? Sí, normalmente es exactamente. Acuérdate que a partir de, bueno, hay escalas, por ejemplo, para medir la escala de conciencia en niños menores de 5 años, por ejemplo, que no hablan, pero tú la puedes adecuar. Aquí, te digo, normalmente este tipo de
de escalas se manejan a profundidad y así al 100% en los ambientes intrahospitalarios o, por ejemplo, los técnicos en urgencias médicas las tienen que manejar también bien porque el momento de evaluar a sus pacientes cuando los atienden en el siniestro. En tu caso, estas escalas las puedes adecuar un poco a pacientes o se estandarizan a pacientes mayores de 5 años, ¿vale? Porque técnicamente después de los 5 años ya hay una maduración un poquito más cercana al 100% del sistema nervioso autónomo, o sea, ya está presente el movimiento fino, ya tienen el habla, ya tienen la coordinación motriz, etc, etc. Entonces, ya te pueden decir en qué día están, dónde están. Entonces, a partir de los 5 años es aplicable esta escala. Acuérdate, yo lo que les digo a ustedes es que esta escala la pueden manejar como una utilidad práctica al momento. Ya una evaluación neurológica profunda, bueno, escapa de sus habilidades y de sus conocimientos, pero sí les puedo dar un parámetro, sobre todo lo que les decía, para poder evaluar hasta qué momento es conveniente acudir a un servicio de urgencias o no. Por ejemplo, qué bueno que tocas el punto con los niños, ¿no? Los niños son muy dados a que andan azotando por todos lados, ¿no? Son impetuosos, con mucha energía. Entonces, un día, sobrinito, tu primo, tu hijo, se cae, se pega en la cabeza y pierde la conciencia y luego despierta. Aquí sería adecuado o tarda en despertar, adecuado, por ejemplo, antes de que llegue al hospital, que tú puedas evaluar con esta escala de Glasgow si tuvo una afectación mayor. Muchas veces los niños, ¿no? Se caen, ya se levantó, eso vale, ya no pasa nada. Y ahí anda el niño tranquilo, entonces, ay, me lo anda como borrachito, ¿no? Y la gente lo ve como, ay, anda haciendo borrachito, pues está borrachito. Y pues resulta que le está dando algo por el mismo problema del golpe que se recibió en la cabeza y no toman conciencia de que hay necesidad de mandarlo al servicio de urgencia. Entonces sí lo puedes aplicar para niños mayores de 5 años. Menores de 5 años, lo ideal es que si pierden la conciencia y no responden al estímulo verbal, lo ideal es llevarlos inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Qué pasó, Anita? Ok, gracias, profe. ¿Me oye? Sí, estoy yo como cuando, bueno, como meme. Me oye, me escucha. Como Talía. Sí. Ándale. Pues, ajá, lo que comentaba, ¿no? En el sistema de urgencias, generalmente la escala de coma de Glasgow se utiliza para los TCEs, donde los principales pacientes son por traumatismos que pueden ser caídas o golpes, y pacientes que practican deportes de contacto, como son el box o artes marciales e inclusive el americano, ¿no? Entonces, los valores que se muestran nos ayudan a determinar el estado del paciente, donde el parámetro más bajo que se puede obtener es un 3, siendo un TCE muy severo o grave, donde todos los parámetros o los 3 apartados que se valoran marcan sin respuesta. Cuando se tiene un 8 o 9, es un TCE medio o moderado, y cuando se está entre los 14 y 15 puntos, que es el máximo, bueno, tenemos un paciente consciente y que presenta o no presenta ningún problema o alguna complicación. Ok, muy bien, gracias por el aporte, Anita. Entonces, bien, como nos dice aquí Ana, efectivamente, les decía, aquí a ustedes en este conocimiento general les puede ayudar para este tipo de situaciones que a veces en la casa se pasan desapercibidos. ¿Qué pasó, Yamile? Adelante. Yo tengo una duda. Por ejemplo, para las personas que tienen discapacidades, ¿cómo aplicaría? ¿Es la misma escala? Bueno, dependiendo de qué tipo de discapacidad. No sé, por ejemplo, personas que no tengan ese nivel de razonamiento. Ajá, mira, aquí buena pregunta. Es muy complicado, o sea, aquí esta escala, bueno, son parámetros muy establecidos. En el caso de un paciente, por ejemplo, con parálisis cerebral, que no comunica y que no tiene movimientos espásticos, no tiene movilidad espontánea, esta parte del nivel de conciencia es difícil de evaluar, porque deben de tener este tipo de cuestiones básicas.
Entonces, acá sí escapa, fíjate, no escapa, no, nunca habían hecho esta pregunta y tampoco lo había. Anita, a ver, ayúdame. ¿Sabes si hay una modificación de la escala de Glasgow para personas con discapacidad? No, Doc, hasta donde sé solo es evaluado en pacientes que te puedan dar una respuesta que cuenten con ese tipo de facultades, ¿no? Sí, ¿verdad? En el Sí. caso de pacientes con alguna discapacidad, no tenemos una escala para evaluar esos parámetros. Sí, aquí, por ejemplo, gracias, Ana. Entonces, sí, Yamile, digo, sí tenía yo esa duda, pero digo, Ana, porque ella saben que es técnica en urgencias médicas. Efectivamente, sí, no, aquí, fíjate, vaya, y ante la incertidumbre, pues ya es mejor acudir a un sistema de urgencias para la atención. Sí, porque es que la escala sí es muy rígida en ese sentido, evaluar estos tres tipos. Entonces, a lo mejor lo que podés evaluar si el paciente habla, no sé, si comunica, pues tratar de evaluar el estímulo de voz y darte un parámetro un poco general de cómo está. Pero ante una situación así, yo creo que lo correcto sería mejor acudir a un sistema. Si no, déjame, lo voy a investigar, ¿vale? Voy a investigar cómo evaluar el nivel de conciencia en un paciente con esas características. Y eso me queda de tarea para mí. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra? Bueno, Itzel, lo que me preguntas, Itzel Baez, en el chat, aquí, por ejemplo, algo importante, por ejemplo, una persona que tuvo, y dependiendo del estado de inconsciencia, ¿no? Que haya tenido, dependiendo, y la causa. O sea, no es lo mismo una persona que pierda el conocimiento, o sea, va caminando de pum, se desmaya, a que alguien, como nos decía Ana, que reciba un traumatismo craneoencefálico de diferente tipo, o sea, un golpe directo o indirecto a su cabeza y que pueda generar esa alteración, eh, y que después tenga alguna secuela, como algún dolor de cabeza o alguna situación, lo indicado es que tenga una valoración neurológica. Porque en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, muchas veces al momento, si son de leves a moderados, no dejan una lesión evidente al momento, sino que después esa lesión puede desencadenar en algún otro tipo de situación de una ligera. Por ejemplo, el problema de los traumatismos craneoencefálicos es obviamente una fractura, la lesión directa a las estructuras del cerebro, pero uno es la hemorragia. Entonces, cuando una fractura, por ejemplo, afecta una arteria, la hemorragia es bastante profusa, grande, y entonces el paciente luego va a tener síntomas de afectación. Pero hay veces cuando la hemorragia o la lesión solo es en un pequeño capilar venoso, por ejemplo, del cerebro, entonces está poco a poco la gotita de sangre saliendo, inmediatamente el paciente no tiene sintomatología. Pueden pasar días cuando el paciente empieza con un dolor de cabeza, desorientación, pérdida de alguna función, y piensa, no, pues es un dolor de cabeza banal. Siempre un paciente que ha tenido un antecedente de traumatismo craneoencefálico y que después desencadena cefaleas o dolor de cabeza, necesita volver a ser reevaluado para ver que no tenga una complicación, ¿sale? Que es algo tan banal como una hemorragia así minúscula por parte de una vena o que pueda incluso una tumoración. Eduardo, ¿habías levantado la mano? Sí. ¿Te escuchó? Sí, lo comentaba la compañera, sí. Principalmente era originalmente para vigilar la evolución en pacientes con traumatismo craneoencefálico, pero pues ahora, como usted lo comenta, ya son medidas estándares y pues se utiliza también para pacientes con riesgo de alteración del estado de conciencia, ya puede ser por algún efecto de droga, en este caso hipotensión, alguna enfermedad cardiovascular que pueda alterar el estado nervioso y el estado de alerta del paciente. Yo trabajo en las noches en el servicio de urgencia choque. Y pues vemos todas las noches ese tipo de padecimientos. Sí, porque evidentemente la afectación de la conciencia, como bien decía Anita, ¿no? La mayor cantidad
puede ser, digamos, esta parte enfocada al traumatismo craneoencefálico, pero una afectación de la conciencia puede ser también una cuestión orgánica. Pacientes diabéticos, hipertensos, que con cirrosis hepática, con alguna afectación urémica, o sea, afectaciones metabólicas, ¿no? Una subida de la presión arterial, una urgencia hipertensiva, una cetoacidosis diabética, una hipoglucemia diabética, un síndrome urémico, una encefalopatía hepática, o sea, cuestiones metabólicas también pueden afectar el nivel de conciencia. Y entonces la escala de coma de Glasgow también nos da un parámetro inicial, ¿no? Básico para saber el estado de conciencia del paciente y poder ver hasta dónde está afectada por la afectación metabólica el nivel de funcionamiento neurológico. Porque muchas veces en pacientes con afectaciones metabólicas, como este tipo que les dije, cuando tienen afectaciones profundas en el nivel de conciencia, la mayoría de las veces, no todos, pueden llegar a tener alguna secuela, ¿no? Para poder estimar las secuelas que puedan tener en emergencias metabólicas de este tipo. Entonces, por eso también les decía, es importante que ustedes lo conozcan, porque si tienen familiares diabéticos, hipertensos o con alguna alteración metabólica y que puedan tener una crisis, pueden ustedes valorar si el paciente está teniendo una afectación de la conciencia. Muchas veces les decía por desconocimiento, le dije, ay, es que el abuelito habla raro, como que esta vez hoy está amaneciendo hablando raro, no sé qué le pasa, ¿no? Entonces, evidentemente una afectación en el habla implicaría una afectación de la conciencia, ¿no? Que necesita la atención. Y muchas veces saltarse, el ver estos síntomas, genera un retraso en la atención médica especializada que requiere el paciente. ¿Sí? Gracias, Eduardo. Seguimos comentando alguna otra situación o podemos continuar. Creo que podemos continuar. Entonces les decía, aquí a ver si mandan un mensaje. Ajá, por ejemplo, dije, por ejemplo, por el caso del trauma, aquí hay que tener, les decía, una paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico de cualquier tipo, ¿sale? Y que después presenta sintomatologías, necesita ser evaluado por sintomatología desde una desorientación, que se te olviden las cosas, dolor de cabeza, que veas fosfenos o luces, que escuches ruidos que no existen, un zumbido de oídos, etc. Y que tenga el antecedente de un traumatismo craneoencefálico o de una situación de la afectación de la conciencia, por ejemplo, lo que les decía, un paciente diabético que se le bajó el azúcar mucho o se le subió el azúcar demasiado, deben de tener con ese antecedente de afectación de la conciencia por una causa que ustedes crean y después tiene sintomatología, necesita ser evaluado por un neurólogo. Entonces el neurólogo ya será que evalúe a profundidad las adaptaciones cognitivas del paciente, mande nuevos estudios y puede determinar si se presentó alguna lesión, por ejemplo, ¿no? Un sangrado, la presentación de una tumoración, de un quiste, o puede haber una lesión presente ya establecida. Y en algunos casos, la afectación, por ejemplo, del golpe o del aumento de la presión, puede dañar, hacer microlesiones, específicamente en partes del cerebro, que generen este tipo de secuelas. Entonces ya no hablamos de lesiones, sino ya hablamos de secuelas. Entonces, aquí indagar si lo que tiene la sintomatología, como el dolor de cabeza, por ejemplo, que se te olviden las cosas, es una situación que pueda poner en riesgo la vida o ya se considera como una secuela a la afectación del nivel de conciencia. Y entonces ya el médico, el neurólogo, podrá determinar el tratamiento, ¿no? Si es una situación que pone todavía en peligro la vida, pues intervenir quirúrgicamente, médicamente. Y si son secuelas, pues bueno, tratar de dar un plan de rehabilitación para que muchas veces es difícil recobrar las cualidades o algunas situaciones que sean pérdidas, pero sí tratar de preservar o restablecer lo más cercano a la normalidad. Pero sí necesita forzosamente la vigilancia y evaluaciones periódicas por parte de un neurólogo
que vea las estructuras nerviosas, cómo están. ¿Vale? Continuamos. Entonces, retomando el punto que estamos platicando, que es la cuestión de la anafilaxia en los pacientes, ¿no? Les decía, entonces, una parte es checar la sintomatología presente, les decía aquí, la aparición de síntomas tanto de la piel como respiratorios o como síntomas gastrointestinales, les decía, son, por ende, la afectación de 2 o más órganos o sistemas en conjunto. Y obviamente les decía, la pérdida de conciencia del paciente que nos va a llevar a utilizar la escala de coma de Glasgow para valorar el nivel de afectación de la conciencia, y entonces nosotros podemos, en base al tiempo de aparición de los síntomas, o sea, aplicas un medicamento, ¿en qué tiempo aparecen los síntomas? ¿Qué tipo de sintomatología tiene? Y si tiene afectación de la conciencia, tú podrás determinar, primero, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y si vas a necesitar alguna ayuda en este caso, ¿no? Tú dar los primeros auxilios y después solicitar la ayuda correspondiente. Aquí en la siguiente imagen, a ver, acá está. Dice, es una tableta muy bonita, dice, clasificación de la gravedad de la anafilaxia. Entonces, si se dan cuenta, vean, aquí están los principales sistemas o órganos que están afectados por la cuestión de tipo anafilaxia. Siempre va a haber un componente cutáneo, puede haber un componente gastrointestinal, un componente respiratorio, un componente cardiovascular y lo que decíamos, la afectación neurológica. Siempre va a haber el componente cutáneo, siempre. ¿Va que va? Y pueden sumarse a alguno de estos. Puede ser con que haya por lo menos 2 síntomas cutáneos y 2 de estos generará que estamos hablando de una reacción de anafilaxia. Entonces, la anafilaxia la clasificamos en leve, moderada y grave. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo la afectación cutánea, les decía, va desde el prurito, el eritema, que es el rash, la urticaria, la comezón y el angiodema. Ve cómo entonces en la anafilaxia de cualquier índole va a estar presente este tipo de síntomas. ¿Sale? Entonces, en la anafilaxia leve, moderada o severa, siempre hay un componente de la piel y que va a ser el mismo. Por eso te decía, en algunos casos solamente se presenta el angiodema sin ningún otro. Si solamente se presenta, ojo, el angiodema o algún elemento de la piel sin ningún otro síntoma, vamos a hablar que es una situación de hipersensibilidad o de alergia. Entonces, repetimos, si solo se presenta afectación en la piel, cualquiera de estos, sin ninguna afectación en ningún otro órgano, solamente vamos a hablar de situación de alergia. Entonces, no se me espanten, si el paciente le aplican un anestésico y presenta angiodema, ya vimos la imagen del angiodema, es una imagen bastante imponente, ¿no? El paciente parece que se enfrentó a un boxeador. Pero si solo tiene angiodema y no tiene ningún otro síntoma, su vida no va a estar en peligro. ¿Sale? Si solo tiene el eczema generalizado, es decir, ronchas en todo el cuerpo, rojas, así, y con bastante comezón, si no tiene una afectación a otro sistema orgánico, es una reacción alérgica y que pues, no va a poner en riesgo la vida. En tanto, cuanto más se vayan sumando alguno de estos elementos, podemos hablar ya de una reacción de anafilaxia. Y ojo, la anafilaxia la tenemos que tratar de manera oportuna porque de lo contrario, eventualmente podría subir o evolucionar a un choque anafiláctico. ¿Vale? Entonces, en el caso del gastrointestinal, aquí vemos los elementos. Anafilaxia leve, pruritoral, comezón en la boca, una sensación de hormigueo en la boca, edema labial, el hinchazón de los labios, la presentación de náusea y vómito. Aquí, por ejemplo, vemos
que hay un componente. Cuando hay náuseas y hay vómito, normalmente ya empieza a haber un compromiso neurológico. Y aquí hay que entender una cosa, y eso no me lo dejan mentir, que Ana y Eduardo. Cuando nosotros tenemos vómito, el vómito normalmente implica que el alimento se regurgita del estómago, ¿no? Es una elevación, retorno del contenido estomacal. Regresa por el esófago, llega a la boca y como asciende solamente, el vómito llega a la boca y se escurre por nuestra boca. Salvo que nosotros hagamos este arqueo, el vómito va a escurrir tranquilamente, porque es una regurgitación del alimento. Cuando hay una afectación neurológica más severa, el vómito adopta algo que se denomina vómito en proyectil. Literal, el paciente o está acostado, o esté semisentado, o esté parado, o esté arqueado. Literal, este vómito se ve como las películas de terror, ¿no? Cuando el paciente, el que está poseído abre la boca y sale el vómito como si tuviera una manguera dentro de su boca, ahí, a chorro. Si un paciente tú ves que empieza a vomitar en forma de proyectil, quiere decir que la afectación neurológica es muy fuerte. Eso es un síntoma claro. Entonces hay que saber distinguir entre lo que es un vómito de origen gastrointestinal y un vómito de origen neurológico. Vómito de origen gastrointestinal solamente se regurgita el alimento y escurre por la cavidad bucal, ¿no? Incluso hasta el paciente, si está sentado, se mancha. Un paciente con vómito en proyectil con afectación neurológica, el vómito sale disparado por la boca. Luego, vemos que si es una situación moderada, hay ahora presencia de dolor en el abdomen, vómitos más elevados, presencia de diarrea. Y en la anafilaxia severa, pérdida del control intestinal, es decir, pérdida del control de los esfínteres. El paciente, literal, se hace del baño, se defeca. Esto quiere decir, el paciente está tranquilo, de momento empieza a tener una reacción anafiléctica y se defeca, quiere decir que la situación es grave, ¿no? Automáticamente es grave. Eso ya implica. Porque nosotros, aunque estemos muy dormidos, aunque estemos hasta cierto punto muy perdidos de sueño, con muchas ganas de ir al baño y te gana el sueño, no te haces del baño. El control de los esfínteres es algo que se mantiene muy estable, aún en presencia de pérdidas de la conciencia moderada. Ya en pérdidas de conciencia profunda se pierde el control de los esfínteres. Entonces el paciente o se defeca o se orina. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Entonces, profe, puede ser como en presencia de dolor también. Dolor, abdominalgia, dolor en el estómago. En alguna parte del cuerpo. La pancita de manera inespecífica. O sea, digo, no, aquí estamos hablando de síntomas gastrointestinales. ¿En alguna otra parte del cuerpo? O sea, que pueda provocar esos síntomas, como dice que se pueden llegar a defecar. La pérdida del control intestinal normalmente tiende a ser una afectación neurológica. La que condiciona eso. Okay, o sea, si una persona, ¿no? ¿Sale? Luego, en cuanto a la situación respiratoria, desde lo más leve, la rinitis, muchos padecen rinitis alérgica, o sea, empieza a tener comezón en la nariz, ¿no? Mucho comezón excesiva en la nariz, ¿no? Incluso un poco de secreción de secreción mucosa, prurito faringeo, esa situación de comezón en la garganta, dice, una ligera opresión en el pecho y sintomatología correspondiente al asma leve, es decir, ligera disminución o capacidad de meter aire, ¿no? El paciente te dice, siento que me falta, que respiro, pero siento que me falta meter más aire para respirar adecuadamente. ¿Sale? Esos son en cuanto a afectaciones respiratorias en anafilaxia leve. En la moderada, disfonía. La disfonía es alteración en el tono de la voz. El paciente te empieza a hablar así, ¿no? O te empieza a hablar más ronco, sobre todo, porque la disfonía implica una alteración, una inflamación
de las cuerdas vocales, de la laringe, por efecto de la alergia, y entonces el paciente genera una afectación en la expresión del sonido de su voz. Disfagia, que es la alteración de o dolor al tragar, ¿no? Incluso en este caso, obviamente no va a estar comiendo el paciente, pero sí deglutes la saliva. Siempre estamos deglutiendo saliva. Entonces el paciente dice, me duele al pasar la saliva. Luego, hablamos de estridor o disnea. El estridor, acuérdate, es esa sensación de, ese ruido rudo al respirar. El paciente se escucha que hay una dificultad para meter aire. Si les decía, en método semiológico tiene que ver con lo que es la exploración pulmonar. Y entonces, la entrada de aire a los pulmones, a la vía aérea, es algo que se denomina un murmullo vesicular. Entonces, es una entrada y salida de aire sin ningún obstáculo. Entonces, cuando hay una inflamación de la vía aérea, se oye una respiración dura, gruesa, como rasposa, que va acompañado con la dificultad para respirar, ¿sale? Y aquí se espera como algo denominado asma moderado. Ya las cuestiones graves, muy severas, presentamos cianosis. La cianosis es la coloración azulosa de la piel, ¿sale? Recuerda que siempre en cuestiones de tipo de urgencia, cuando falta algo en nuestro cuerpo, el primer sacrificado es la piel, es el órgano de batalla, es el peón del sistema. Entonces, cuando hay una disminución del oxígeno por alguna alteración en la transmisión del aire, se pierde gran cantidad de oxígeno y entonces se redirecciona esta cantidad remanente a los órganos principales. Entonces, la piel, sobre todo en este caso de los dedos, la punta de los dedos, los labios, empiezan a tener una tonalidad azulosa morada, violácea. Esto implica que no hay un aporte adecuado de oxígeno al sistema, es decir, que el paciente está en hipoxia. Y esto implica forzosamente una situación grave. Aquí, si ustedes ya lo pueden determinar con un oxímetro de pulso, le colocan el aparatito que mide la cantidad de oxígeno en sangre al paciente y mide menos de 90% de saturación de oxígeno, implica que el paciente está en hipoxia y que requiere forzosamente oxígeno suplementario. Recuerda que nuestro aire que respiramos no es 100% oxígeno, es una mezcla de gases, pero nuestros alvéolos son capaces de poder aprovechar al máximo esa cantidad de oxígeno mezclado en esa mezcla de aire y poder obtener un 98-99% de saturación en la sangre. Cuando ese flujo está afectado, la saturación baja y el paciente incluso puede entrar ya en síntomas graves en un paro respiratorio, ¿no? O sea, el paciente aquí ya deja de respirar. Cardiovascular. En la taquicardia, en la anafilaxia leve, va a empezar con taquicardia. Acuérdate que en esta parte, cuando se desarrolla una reacción alérgica, lo que se secreta es la histamina. Entonces, la histamina es un agente vasoactivo. Y entonces la histamina, forzosamente, también media a través del nervio vago, la hipersecreción de histamina, la secreción de adrenalina. Entonces, el paciente empieza a tener pum, 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 pum. Va a empezar a tener aumento del latido cardíaco. Dice aquí más de 15 latidos por minuto de aumento. Entonces, si el paciente empieza a tener, acuérdate, taquicardias por arriba de los 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, pero aquí dice aumento de número basal de latidos por minuto en 15. Aquí, obvio, les decía siempre que un paciente ingresa a tu consulta, debes de tomar los parámetros básicos de constantes vitales. Deben tomar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente tenía 80 latidos por minuto cuando ingresó con tu consulta, de momento empieza a tener 95, ya está aumentando su ritmo cardíaco, habrá que investigar por qué. Si va de la mano con la administración de un fármaco y tiene elementos de la piel, podemos determinar entonces que es una cuestión de tipo alergia, anafilaxia. En la moderada, en el sistema cardiovascular, va a estar, ¿cómo se dice?
igual que la anafilaxia leve, y en el caso de ya grave, fíjate, al revés, en un inicio, cuando empezamos la anafilaxia leve, la taquicardia conlleva un aumento de la presión arterial, muchas veces no tan significativo, pero sí presente. Entonces aumenta. Cuando la anafilaxia se vuelve severa, hay un efecto, se llama antagónico, en el cual la presión arterial deja de aumentar, sino se va para abajo. Hay una hipotensión. Hay pérdida de la presión arterial y por ende un colapso, lo que se llama el síncope, pérdida de la conciencia por disminución de la presión arterial. Hay arritmias, es decir, se pierde el ritmo de la respuesta del latido cardíaco. Recuerda que nuestro corazón se rige por el sistema de conducción interno que le va dando el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que un latido, cada X número de tiempos, hay un número de latidos en particular siempre estable, como la canción. Entonces hay pérdida de ese ritmo. Bradicardia intensa, acuérdate que la bradicardia es la disminución del número de latidos normal por minuto. El número de latidos normal es de 80 a 100, pero con adaptaciones dependiendo de la edad. En adultos mayores se habla normal de un latido menos de 60 como algo normal, pero en el caso de ustedes debe de mantenerse siempre entre los 70 y tantos, 80 latidos por minuto. Cuando disminuye por debajo de los 50 latidos por minuto, hay bradicardia intensa. Y finalmente, hablamos de un paro cardíaco. Acuérdate, entonces, cardiorrespiratorio, ¿no? Aquí definir y acuérdense distinguir entre lo que es un infarto y un paro. El infarto al miocardio es cuando hay disminución del aporte sanguíneo al tejido del corazón y se muere, sufre hipoxia y puede morirse el tejido del corazón. Es un infarto. El paro cardíaco es la de que cuando se detiene el corazón y esa deja de latir. Y el paro cardíaco puede haber muchas causas, ¿no? Una causa, el infarto, si se muere mucho tejido, pues evidentemente el corazón deja de latir. Pero, por ejemplo, en este caso, una situación metabólica puede desencadenar que el corazón se bloquee el sistema de conducción y deje de latir. En el caso del neurológico, les decía acá, normalmente les decía que en la parte inicial se secreta histamina, pero secundariamente se secreta gran cantidad de adrenalina. Entonces la taquicardia, la adrenalina actúa sobre el corazón, genera taquicardia, pero en el sistema neurológico genera esta situación, ansiedad. Entonces la persona empieza a tener sudoración, ¿no? Sensación de intranquilidad, tal vez aumento de la respiración y siente un miedo excesivo. Es un miedo inherente, el paciente no te puede sentir, no te expresa de dónde, pero siente esa sensación de miedo y la sudoración. ¿Vale? En el caso de la anafilaxia moderada, hay sensación ya de mareo, y lo que dice aquí, una sensación de muerte inminente, ¿no? El paciente siente que anda algo mal y va a situación complicada. Y en situaciones ya complejas de anafilaxia grave, hay confusión, lo que hablamos ahorita en la escala de Glasgow, pérdida de la orientación, no sabe dónde está, qué día es, qué hora es, quiénes son ustedes, hasta lo más grave, es la pérdida de la conciencia, ¿no? Donde el paciente puede ser desde el estupor hasta el coma. Entonces, como verán, esta tablita también nos implica tenerla a la mano para poder determinar, ¿no? Tener en mente que si solo se da una afectación cutánea, ¿no? La mayoría de veces siempre, acuérdate, la afectación en la piel siempre va a estar presente, siempre. Entonces, si la afectación por alergia a un fármaco solo se limita a la piel, hablamos de alergia o de hipersensibilidad. Y solo la presencia de síntomas, cutáneos implica que no hay riesgo para la vida. El problema es cuando se le van sumando factores de otro sistema o de otro órgano, síntomas de otro sistema o de otro órgano. Entonces, es menester suyo saber identificar
cuando un síntoma de algún otro de los sistemas corresponde a una anafilaxia leve o a una situación grave. Es importante entender, obviamente, que si el paciente presenta alguno de estos síntomas con afectación en la piel, pues ya es más que evidente, ¿no? A veces lo que nos cuesta trabajo dimensionar es un poco entre lo leve y lo moderado, ¿no? Digo, porque si el paciente empieza a tener, ¿no?, angioedema, se defeca en tu consultorio, se pone azul y entra en paro, pues es evidente que está en una situación grave, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aquí lo que nos podría costar un poco de trabajo sería distinguir entre lo leve y lo moderado, ¿sale? Y entonces aquí lo que conviene es ir evaluando o tratar la mayoría de las situaciones como moderadas y tratar de ir evaluando sobre la marcha si el paciente pendula hacia lo leve o está pendulando hacia la gravedad. En cualquiera de los casos, si nosotros identificamos forzosamente, en cualquiera de los casos, ojo, el paciente presenta una anafilaxia leve o moderada o grave, cualquiera, siempre nosotros tenemos que actuar, dar los primeros auxilios, o sea, dar la primera atención médica en nuestro consultorio, es decir, ya veremos ahorita los protocolos medicamentosos que necesitamos tener en el consultorio, pero en cualquier caso de anafilaxia, sea leve, moderada o grave, nosotros tenemos que dar los primeros auxilios médicamente hablando, y solicitar la ayuda. O sea, si tu paciente tiene algún síntoma cutáneo, algún síntoma gastrointestinal y algún síntoma respiratorio, tú le das los medicamentos de rescate, de urgencia, y empieza a tener mejoría, no puedes mandarlo a su casa. Forzosamente requiere una evaluación hospitalaria, porque para un paciente que ha presentado anafilaxia, aunque le administraste los medicamentos de rescate, de urgencia, si no puede posteriormente recaer y seguir avanzando hacia lo moderado o lo grave. Entonces, el paciente tuvo angioedema, tuvo náuseas y tuvo rinitis en tu consulta, tú le das un medicamento de rescate, lo evalúas, lo tienes ahí en tu consulta y ves que está bien, pues ya, vámonos para su casa a descansar a ver la tele. Estando en su casa, pasan los efectos de los medicamentos, regresa la anafilaxia y el paciente puede morir. Entonces, aquí que quede claro, paciente que presenta cualquier grado o modalidad de anafilaxia, a pesar de que ustedes obviamente por obligación tienen que darle los primeros auxilios medicamentosos y de algunas otras maniobras que vamos a platicar, requiere una evaluación posterior hospitalaria, una vigilancia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, doctor. Vale. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Porque siento que sí fue bastante, bastante información. No, doctor. Vale. ¿Para qué hice? Bueno, ahora, aquí lo que les muestro en esta diapositiva que no está, no está muy, muy visible, no sé por qué. Vamos, lo que buscamos nosotros ahora, o lo que intentamos hacer, es que ustedes hagan algo así. Esto es, sí, vamos, está muy chiquita la letra. A ver, estoy viendo aquí en el teléfono, sí, no, ni se distingue. Lo voy a hacer bien para la siguiente clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es un algoritmo de atención. Un algoritmo de atención. Un algoritmo de atención es un diagrama, ¿no? Con flechas, con diagrama de flujo, que nos va diciendo la situación en este caso, vamos a hablar de anafilaxia en el consultorio dental. Entonces nos va diciendo
cómo nosotros intervenir y evaluar la situación del paciente. Entonces te va a ir diciendo, en este caso, el algoritmo te tendría que decir, el paciente presenta anafilaxia, presenta estos síntomas, evalúas si la anafilaxia es leve, moderada o severa, y entonces en base a eso vas evaluando el siguiente paso. Administrar este medicamento, si responde, vas a este otro paso, si no responde, administras este otro medicamento y así sucesivamente. Es una manera de normar nuestra conducta y de reevaluar la situación de nuestro paciente para determinar qué atención requiere y qué medicamentos requiere y si el paciente se está yendo a la mejoría o se está yendo a la desmejoría. Entonces, como plan final de esta ronda de clases, vamos a platicar acerca de que ustedes realicen su propio algoritmo de atención para un paciente que presenta anafilaxia en el consultorio dental. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahorita lo que vamos a hablar son los medicamentos que ustedes deberían de tener como medicamentos base en un estuche de urgencias para atender este tipo de casos. ¿Sale? Y ya una vez que terminemos de analizar cada medicamento, ahora sí, nos sentaremos a realizar este algoritmo nosotros, propio, que lo podamos entender, ¿sí? Sin tanta, a lo mejor, lenguaje tan exagerado, tan técnico, que ustedes lo puedan fabricar y que espero lo puedan tener así, bien hechecito, imprimirlo y pegarlo en su consultorio una vez que lo tengan, o traerlo a la mano cuando ingresen a las clínicas de la licencia, de la facultad, de la universidad, y que en algún momento dado, espero que no, pero si llega dado el caso, sepan ustedes cómo reaccionar. Porque les decía, a fin de cuentas, el número de pacientes que pueden tener esta sintomatología es muy bajo, hablamos del 1%, pero les repito, si hay la posibilidad de que suceda, pues tenemos que estar al pendiente de reaccionar y hacer lo necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hablar, en este caso, la mayoría de las reacciones o de hipersensibilidad que nos pueden poner en riesgo la vida van a ser las inmediatas. ¿En qué tiempo aparecen las reacciones inmediatas? De 1 a 60 minutos tras la administración de un fármaco. Exactamente. Entonces, las reacciones inmediatas tipo 1 son las que una vez que administramos el fármaco, se van a presentar desde el minuto 0 hasta los 60 minutos. Entonces, ¿ustedes van a estar en relación con este tipo de reacciones? Claro que sí, ¿no? Administras el anestésico, algún medicamento previo al tratamiento dental. Durante tu tratamiento dental pueden presentarse este tipo de reacciones alérgicas, ¿vale? Entonces, dice ahí, si la manifestación clínica es una urticaria de aparición inmediata, ¿no? O sea, le inyectas y solamente tiene la reacción de tipo cutánea exclusivamente, dice que puede o no acompañarse de angioedema, y aquí acuérdate, el angioedema, si bien les repito, es una expresión bastante exagerada, muy aparatosa, no quiere decir que sea grave. Las situaciones se vuelven graves cuando se asocian la afectación de 2 o más sistemas, acuérdate. Entonces, si la manifestación clínica solamente es la urticaria y que puede acompañarse del angioedema, aquí lo que les decía, sin compromiso de otros órganos o sistemas, lo que podemos utilizar es un antihistamínico de primera generación. Los antihistamínicos, su nombre lo dice, son medicamentos que van a bloquear la acción de la histamina. Entonces, la histamina, como buena sustancia química endógena,
para que pueda hacer un efecto, debe de acoplarse a receptores celulares específicos diseminados en grupos celulares. Tenemos 3 tipos de receptores para la histamina, los receptores H1, H2 y H3. Los receptores que nos afectan a nosotros, bueno, en este caso que tenemos que ver, son los receptores H1 que están tanto en la piel como en los bronquios, ¿no? Tenemos receptores H2 que van a estar en la mucosa gástrica y, por ejemplo, este tipo de receptores tienen que ver con la formación de ácido clorhídrico, pero bueno. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer un bloqueo antagónico. Cuando hablamos de un antihistamínico es porque es un bloqueo antagónico o un antagonismo selectivo. El medicamento, el antihistamínico, no es que bloquee la histamina, no la inhibe, sino se acopla a los receptores de histamina en las células. Ahora la pregunta, entonces, entre más cantidad y más rápido bloqueemos estos receptores de histamina, las reacciones cutáneas van a ser más pasajeras. Entonces, los antihistamínicos, normalmente, hay también de primera, segunda y tercera generación, tiene que ver esto no tanto con la efectividad, ojo, la mayoría de los antihistamínicos tienen todas la misma efectividad. La cuestión de generaciones tiene que ver con la posología, es decir, entre mayor generación, menos cantidad y menos periodicidad, es decir, menos horas y menos cantidad de medicamento. Todos tienen un buen efecto antihistamínico, pero uno de los principales efectos de los antihistamínicos de primeras generaciones es que causan sueño, causan somnolencia. El paciente te lo toma y entonces puede empezar a sentir mucho sueñito. Pero son muy efectivos. Ahora, pregunta de los 64,000 pesos. Tú, el paciente, le acabas de poner tu anestésico, le empiezan a salir ronchas o se empieza a hinchar de la cara, angioedema. No tiene compromiso en otros síntomas, ya evalúas que no le afectó la respiración, no le afectó el corazón, la presión arterial, no tiene nada, solamente el angioedema. Dice aquí, vamos a dar antihistamínicos de primera generación. ¿Qué vía de administración preferirías para poder quitar más rápido los efectos de la reacción alérgica al paciente? Intravenosa. Intravenosa, dice. ¿Quién dijo intravenosa? Yo, Karina Flores. Sale Karina Flores. Karina Flowers. Flowers Moon. Sale mi Flowers Moon. Lo correcto, evidentemente, sería, bueno, yo sé que la vía de administración más rápida es la vía intravenosa, entonces, pero ojo, acuérdate, cuando hablamos de administraciones de medicamentos, dijimos que la vía de administración que prácticamente no vamos a ocupar es la intravenosa, por 2 cosas. La vía de administración intravenosa normalmente se va a dar cuando el paciente requiera estos medicamentos por la efectividad, pero siempre y cuando sea bajo una monitorización adecuada. O sea, meternos con la vía intravenosa es complicado porque la aparición de alguna reacción alérgica o contraindicada en estos medicamentos es así, rapidísima. Entonces, es delicada del manejo. Lo ideal es un manejo intrahospitalario, forzosamente. Luego, hay médicos que colocan medicamentos, valga la redundancia, intravenosos en sus consultas o en las casas, bueno, es bajo su propio criterio, pero yo les recomendaría, en el caso de situación dental, es prácticamente no, porque aparte se requiere mucha práctica. Por ahí está Eduardo, es el heroico cuerpo de enfermería. Él dirá, ¿qué tan fácil es colocar una canalización? Bueno, después de algunos años, pues es fácil, ¿no? Ya hasta con los ojos cerrados lo has de hacer, Eduardo. Pero cuando empieza uno y se pone a veces nervioso. Que a pesar de que tengas práctica, es difícil porque a veces los pacientes tienen obesidad mórbida o pasas con pacientes seniles, tienen tortuosidades en las venas
o tienen la piel muy lastimada, o pacientes con O edema generalizado. edematizados. Sí, ajá, con pacientes que son insuficiencia renal crónica o hepáticos, llegan muy edematizados y no se les nota nada, entonces terminan poniendo catéter venoso central. Es muy difícil. Yo creo que en este caso sería la vía oral o una vía intramuscular. Lo que se comenta. Exactamente. Entonces, la vía intravenosa sí es efectiva, pero tiene muchos problemas. Entonces, la indicada para rápida administración sería la vía intramuscular. Sería la opción. Ahora, ¿por qué la intramuscular? Porque evidentemente un paciente que, digo, no sé si alguno de ustedes les ha dado angioedema, pero es, aparte de que te sientes la comezón, el ardor, y te ves en el espejo y parece que te acaba de atropellar el Canelo Álvarez, te echaste un round con el Canelo Álvarez, genera mucho miedo, mucha incertidumbre verte así, piensas que estás grave. Entonces, lo ideal es tratar de utilizar la vía intramuscular. Es una vía segura que ustedes pueden manejar tranquilamente. Es una vía que evidentemente la pueden colocar fácilmente en la nalga del paciente sin ningún problema y con una buena absorción. Entonces, para esta parte, ¿no?, la manifestación urticaria de aparición inmediata con que puede tener un angioedema sin compromiso de otros órganos, la utilización es antihistamínicos de primera generación y por vía intramuscular. Por favor, intramuscular. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Aquí está. Nombre, ya está con nombre comercial. La cloropiramina en ampolletas de 20 miligramos. Aquí las tabletas, bueno, no las, estas no me las vean, aquí porque no encontré la imagen solita. Es la avapena, la cloropiramina de 20 miligramos en 2 mililitros. La avapena es un antihistamínico de primera generación, muy útil, muy efectivo, muy bueno. La administración oral sí es eficaz, pero con sus consabidos delay de 20 a 40 minutos de absorción y de efecto. Entonces, no. Entonces el paciente se empieza a poner ahí con el rash cutáneo, le salen ronchas o se le hincha la cara sin compromiso de otros órganos. Entonces sacas tu avapena y le dices, aquí ojo, ojo también, acuérdense. Si el paciente no está en peligro su vida y tú vas a administrar un medicamento, tienes que tener el consentimiento del paciente. Ojo, muy importante, muy importante. O sea, si el paciente está en peligro de vida, peligro de muerte, perdón, el paciente está en peligro de muerte, pues ahí no, o sea, ahí tú tienes el conocimiento y aplicas los medicamentos necesarios. Pero si tu paciente no está en peligro su vida, tú tienes que tener un documento que avale que él te autorizó a administrarle un medicamento. Eso creo que ya lo vieron en bioética, si no mal recuerdo. Entonces, ahí tienen que ver los consentimientos informados que ustedes dan a los pacientes, englobe bien todo este tipo de cosas, ¿no? Porque hay pacientes, híjole, ¿no? Que se le pinchó la cara y tú le inyectas la avapena y al rato ya te anda demandando, no, pues es que quién sabe qué me hizo, quién me inyectó y mire cómo me puse y todo. Y si no les firmaron el consentimiento informado y no estaba enterado de los riesgos de la anestesia, no estaba informado adecuadamente y enterado adecuadamente de los riesgos de la intervención dental y que podría necesitar algún medicamento, el consentimiento tiene que decir que debe de estar consciente que va a estar bajo la aplicación de anestésico, las complicaciones, y que está consciente y autoriza que la aplicación de medicamentos de rescate y necesarios para preservar su integridad y su vida. Eso debe estar escrito. Si ustedes no tienen ese papel, se van a meter en una broncota. Entonces, por favor, recuerden, aquí le hacen un bien al paciente, pero de todos modos, pues, híjole, se les puede revertir, ¿no? Entonces, la cloropinamina, les decía, en administración sacan su ampolleta de 20 miligramos y rápidamente, intramuscularmente se la colocan y va a tener un efecto rápido entre los 5 a 10 minutos y empieza a tener disminución de la aparición de estos. Ahora, normalmente este medicamento intramuscular va a ser de rescate, ¿sale? Es decir, va a ser al momento. El paciente luego empezó a tener la reacción, ¡pum! Hay que darle
inyectarlo esto. Ahora, ¿qué pasa si hay reacciones tardías o hay que tener un mantenimiento? El paciente ya le diste, te hizo la reacción alérgica. Evidentemente, tú tienes que suspender el tratamiento dental. Le vas a decir al paciente, ¿sabe qué? Pues ya se va a su casa, le vamos a suspender. Y no, si tú lo mandas a su casa sin ningún tratamiento, le va a pasar el efecto del antihistamínico y la histamina sigue circulando. O sea, la descarga de histamina no es que ya se fue, ahí va a estar. Y acuérdate que el antihistamínico lo que hace es bloquear los receptores de unión de la histamina con la célula. Entonces, si el medicamento se separa, se degrada de ese receptor, la histamina ahí sigue. Y entonces, otra vez vas a tener la reacción alérgica. Entonces, el paciente se puso bien en tu consulta, lo mandas a su casa, y 2 horas después, y otra vez se vuelve a enronchar. Así, pues, aquí estamos jugando. Entonces, tanto en reacciones tardías o aceleradas como de mantenimiento, tienes que dar un tratamiento de control. Entonces, aquí, ojo, en mantenimiento de control. Entonces, para el mantenimiento de control, de tu paciente, que ya lo mandaste a su casa, tienes que mandar un antihistamínico de segunda o tercera generación. De segunda o tercera generación, ya con, aquí me faltó, segunda o tercera generación, ya con un control y con un tratamiento estable. ¿Cuánto dura una reacción de inflamación mediada por histamina? ¿Qué tiempo dura en un paciente? ¿Qué tiempo dura la inflamación mediada por histamina? ¿En cuántos días? 3. ¿Cuántos? ¿Cuánto dura la inflamación mediada por histamina? ¿De 1 a 3 días? No. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 7 días. De 7 a 10 días. De 7 a 10 días. Entonces, ya que lo mandaste a su casa, ya le quitaste las ronchas, pero tú sabes que la secreción de histamina se va a mantener todavía por 7 a 10 días. Y entonces, nosotros necesitamos mantener el efecto antihistamínico por 7 a 10 días. Y para eso vamos a mandar un antihistamínico de segunda o tercera generación. El más común, el más confiable y accesible va a ser la loratadina en tabletas de 10 miligramos. Vas a mandar que el paciente se tome una tableta vía oral cada 24 horas por 10 días, perdón. ¿Sí? Aquí, si tú le das 7 días, corres el riesgo de que todavía tenga un remanente de la reacción alérgica y entonces vale, hombre ya. ¿No? Entonces, puedes mandar la loratadina, ¿sale? Otro otro antihistamínico que puedes mandar. La loratadina es de buen precio, buena accesibilidad. Puedes mandar la desloratadina, tabletas de 5 miligramos. Igual vas a mandar una tableta cada 24 horas por 10 días. ¿Sale?
Aquí estos medicamentos los pueden vender ya, los venden muy bien como genéricos intercambiables, entonces no hay ningún problema. El problema de la desloratadina es que es muchísimo más cara que la loratadina y prácticamente la efectividad es la misma. ¿Sale? Luego, otro antihistamínico es la cetiricina. Cetiricina en tabletas de 10 miligramos. Igual, vas a mandar que se tome una tableta cada 24 horas por 10 días. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, doc. Vale, entonces, bueno, miren, ahora, esto es importante y que debe de quedarles claro que ustedes no solo deben de dar el tratamiento inicial, sino deben de mandar un tratamiento de continuidad, de mantenimiento para favorecer que la reacción alérgica sea combatida adecuadamente, porque de lo contrario, otra vez empieza el pobre paciente a sentir estas sensaciones complicadas. ¿Saben? Luego, ¿qué sucede si nuestro paciente, tú le mandas un medicamento, sea por el anestésico o sea por algún tratamiento que lo mandaste por vía oral? Vamos a hablar de una reacción acelerada o una reacción un tanto tardía, ¿no? Después de los 60 minutos o después hasta las 72 horas. Está en su casa, en la tarde, noche o el día de mañana y te dice, ¿sabe qué? Me empecé a poner hinchado, me empecé a poner todo granoso. ¿Qué vamos a utilizar de primer rescate para bloquear rápidamente la reacción alérgica? Vamos a utilizar uso de corticosteroides de manera intramuscular. Aquí, ojo, por favor, los corticosteroides son medicamentos muy delicados de utilización. Acuérdate que los corticosteroides son los medicamentos antiinflamatorios por excelencia, o sea, no hay medicamento mejor para quitar la inflamación de tipo orgánica y de tipo inmunitaria que los esteroides, pero si los utilizamos por dosis prolongadas, podemos generar unas situaciones de compromiso metabólico, algo que se denomina síndrome de Cushing, que es una afectación de la médula o de la corteza suprarrenal, que es la que se encarga de secretar los esteroides naturales endógenos de nuestro cuerpo, como el cortisol. Entonces, si tú das dosis repetidas de corticosteroides a personas que no lo necesitan, cuando los quitas de manera abrupta, generas un síndrome metabólico que se llama síndrome de Cushing. Ahora, esto quiere decir que si lo aplicas de manera cotidiana, con dosis únicas, entonces nosotros vamos a aplicar solamente dosis única, una sola dosis. Y con esto nos va a favorecer el cortar o bloquear la reacción alérgica. ¿Sale? Cortar o bloquear la reacción alérgica. Y entonces, aquí ya podemos después continuar con el tratamiento antihistamínico. ¿Cuál es el más recomendable? Van a utilizar la dexametasona, en ampolletas. La presentación viene de 8 miligramos en 2 mililitros y van a aplicar una ampolleta de manera intramuscular como dosis única. Esta, les decía, es para bloquear rápida y eficazmente la reacción alérgica que está presentando el paciente, la molestia del angioedema o la molestia del ras cutáneo. Normalmente, de qué es lo más molesto, y ya después que se aplica la dexametasona, continuar con el antihistamínico. Antihistamínico oral.
¿Sale? Que dice cualquiera que platicamos, ¿no? La loratadina o la desloratadina. ¿Va que va? ¿Dudas hasta acá? No, doctor, creo que no. ¿No? Sale, pues. Entonces, No lo voy a... relean todo esto, por favor. Relean todo esto, por favor. Estúdienlo. El día lunes continuamos ya analizando cada uno de los medicamentos que vamos a requerir. Y ya nos procederemos a hacer nuestro algoritmo de trabajo, ¿no? Para que ustedes lo fabriquen y ya lo tengan a la mano para cualquier situación, eventualidad que les sepa normar esta situación, ¿sale? Vayan colocando la palabra presente en el chat, por favor, para que ya demos casi por concluida nuestra sesión. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Doc, ¿Criticancia? ¿Anda? Doctor, una pregunta. La clase anterior del día lunes, ¿la va a subir a YouTube? Sí, no la he subido, cierto. Sí, cierto. Sí, al ratito hago todo eso. Es que creo que me había marcado gracias. error en la conversión. Pero bueno, pues ya saben, qué bueno que me recuerdan. Para que estén atentos si suben los videos, ya saben, suscríbanse, campanita arriba. Dale, pues si no hay otra cosa, ya todos pusieron su